lo que va a pasar mañana. ¿Qué crees tú que pueda pasar mañana? Bueno, yo hablaba sobre lo mal que están haciendo el movimiento de Novoa, empapelando toda la asamblea, porque mañana es el 24 de mayo y él dará su informe a la nación. ¿Qué esperas, Mauro, de ese informe a la nación? Y ahí anclémoslo a una evaluación de estos 6 meses, si es que se puede hacer una evaluación. Mira, lo primero, yo creo que es necesario que se transparenten las cifras. Lo dudo mucho, pero creo que desde nuestra posición como ciudadanos, como activistas, como analistas, creo que es fundamental exigir aquello. Y cuando hablo de transparentar las cifras, me refiero, por ejemplo, a que le cuenten la verdad al pueblo ecuatoriano sobre la generación de empleo. Caso Uy, es puntual. una mentira. Novoa ha cambiado Está de loco. cifras, ha ido aumentando progresivamente cada vez y cuando ha querido para engañarle a la opinión pública respecto de la supuesta generación de empleo. En su momento dijo que se habían incrementado ni sé cuántos miles de 50 empleos, mil dijo en su sobre todo momento. para los jóvenes, luego aumentó más, y lo más ridículo y contradictorio para el propio régimen es que los datos, la estadística que difunde el propio Instituto Nacional de Ah, Estadística y sí. Censos, INEC, que es un ente, que es una institución gubernamental adscrita al gobierno central y cuya cabeza es designada por el presidente de la República, cada que sacan y actualizan los datos dicen todo lo contrario de lo que Ah, Nova dice, por ejemplo, en materia de empleo. Y el INEC no habla de incrementos en el empleo. Al contrario, lo que habla los datos oficiales del INEC, no el relato de Novoa, es que hay una reducción en el empleo formal. De hecho, Ecoavisa, durante los últimos días, hizo un reportaje donde señaló, y lo hizo Lenin Artieda, cito incluso al periodista que lo hizo, mm, presentó creo que Teresa Arboleda ese reportaje, ya. y se señaló por parte de Lenin Artieda y de Coavisa que existía una reducción en la empleabilidad formal en Así el es. país y que incluso la inflación que se ha registrado durante los últimos meses o durante el último mes es la más alta de los últimos 9 años como resultado del incremento del IVA al 15% Ujú. y que la canasta básica familiar ya estaba cerca de los $800 Qué en bestia. promedio a nivel nacional, pero Ujú. en ciudades como Quito, Cuenca, Guayaquil, la canasta básica familiar rebasa los $800. Imagínate. Recordemos que antes la canasta básica familiar estaba en $735. Mientras tanto, el salario básico unificado se mantiene en 460. Entonces, fíjate tú la dura realidad. Ojalá mañana se transparenten las cifras, por ejemplo, en el tema del empleo. Claro. Ojalá mañana no nos quiera mentir con las cifras respecto de la criminalidad, que es algo que a todas luces no se ha resuelto. Y por eso Ujú. es que nuevamente decreta un estado de excepción, a pesar de que el 2 de mayo la Corte Constitucional ya le jaló las orejas, le llamó la atención. Esta fue la frase textual que la Corte incorporó en su dictamen, un llamado de atención al presidente Novoa porque no logró motivar, justificar adecuadamente el por qué decretaba un nuevo estado de excepción, por qué invocaba esta causal del conflicto armado interno para justificar, entre comillas, el supuesto sabotaje que había provocado la crisis energética y los supuestos actos terroristas que disque ponían en riesgo la infraestructura de este sector de este sector energético en nuestro país. Entonces, veamos qué ocurre el día de mañana, pero yo dudo mucho que se digan cifras reales, Ujú. seguramente se maquillarán, se intentará vender que poco más aquí ya somos Dinamarca, Suiza, pero creo que la gente también
tiene mayor claridad sobre lo que está pasando. Y en ese sentido, Mauro, por ejemplo, ¿hasta qué punto? Bueno, ojalá que, la verdad que, no sé, tú que estás más en esto de la política de análisis y de fondo, ¿hasta qué punto realmente sí la gente capta esto? Porque vea lo que pasó y te consulto y conversemos. En La Haya se rechazó las medidas cautelares. Justamente Tamara estaba por allá y justamente conversábamos en la mañana y justamente me decía Nelson, se rechazaron las medidas cautelares, pero eso no tiene nada que ver al proceso. Son medidas lógicas y dijo los magistrados, no hay por qué hacer más grande la cosa y digamos que vamos a confiar mucho en Ecuador, ¿no? Ha dicho no vamos a volver a interrumpir, a violar y no vamos a dañar nada, ¿no? Es un voto de confianza. Pero sin embargo Noboa y el grupo y el cerco salió, Mauro, que le ganamos a México y por un lado le ganamos a México, pero por otro lado le ganamos a Correa. O sea, yo no entiendo cómo de verdad odian tanto a este señor Correa, pero lo recuerdan todos los días. Y encima Noboa le dedica un TikTok, porque todo hace por TikTok, diciéndolo que literalmente pues vaya a llorar al parque, ¿no? Y le hace su mofa y toda la cosa. Entonces yo me puedo reír, pero nos quedamos en eso nomás. ¿Tú crees que la verdad la gente se queda solo en eso? ¿O algún momento se va a profundizar más en la política? ¿Por qué te comento esto? Porque estamos a vísperas de unas elecciones. Mira, acabas de topar un hecho que se suscitó durante las últimas horas y que me parece clave de cara al informe a la Nación que el día de mañana va a rendir Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque me da la impresión que mañana el eje discursivo de su rendición de cuentas seguramente, o uno de los ejes centrales de su rendición de cuentas, va a ser precisamente este tema. Mi hipótesis, capaz me equivoco, pero de eso se trata, de hacer el análisis político, de prever potenciales escenarios. Mi hipótesis es que mañana seguramente le va a dar centralidad política en su discurso a este tema con México y probablemente diga que el Ecuador ha quedado bien librado de este tema y que esto lo hizo en aras de luchar contra la corrupción, contra la impunidad y que la Corte Internacional de Justicia casi que ha absuelto al Ecuador, lo Imagínate. cual evidentemente no es real. ¿Por qué? Y la gente tiene que conocer esto sin que yo sea un experto en derecho internacional público, pero quienes conocen sobre esta materia ya se han pronunciado y han señalado que lo que no aceptó la Corte Internacional de Justicia fueron medidas provisionales o, como otros lo han denominado, medidas cautelares, pero medidas provisionales que, entre otras cosas, ¿qué era lo que exigía México? Que se brinde mayores garantías para poder sacar las cosas, los bienes que están dentro de la infraestructura, de las instalaciones, de la casa donde estaba funcionando la embajada mexicana en nuestro país. Que se brinden mayores garantías al personal mexicano que quiera acceder a estas instalaciones y bajo este supuesto de que el gobierno ecuatoriano no respetaría ni al personal, ni a las cosas, ni a los bienes que están ahí en la sede que constituía la Agencia Diplomática de México. La Corte Internacional de Justicia señaló que de alguna manera ya no existe un peligro real o que ponga en riesgo lo que México estaba señalando, que el Estado ecuatoriano ya había dado señales y muestras de que iba a respetar los tratados e instrumentos internacionales, pero que queda claro que se ha irrespetado la Convención de Viena y que cabe garantizar esos principios y esas normas. Y lo que corresponde ya en lo de fondo, es decir, si se condena o no al Estado ecuatoriano por la irrupción violenta, que fue una violación a la Convención de Viena, haber irrumpido de esa manera a la embajada mexicana, pues sobre ese tema habrá que esperar y seguramente durante las próximas semanas resolverá y Claro. emitirá su sentencia a la Corte Internacional de Justicia. Y muy probablemente ahí sí,
y esto es triste decirlo porque creo que nadie desea que le condenen a nuestro país, pero yo sí creo que ahí muy probablemente quienes vamos a pagar los platos rotos somos todos los ecuatorianos porque esa probable condena en contra del Estado ecuatoriano, una indemnización, una reparación económica, pagar honorarios o los costos de los honorarios profesionales en los que gastó México. Nos va a tocar pagar a ti, A a mí, a nosotros. quienes están conectados por YouTube, a la gente Ujú, que está conectada por TikTok, en fin, ujú. pero bueno, habrá que esperar sobre ese